Alabado sea Dios. Dios les bendiga, hermanos amados. Dios les bendiga, amados amigos, en esta noche gloriosa que el Señor nos ha permitido. Una vez más en el aire con este programa Verdades Irrefutables del Evangelio, con su hermano Jaime Román, como todos los miércoles a las 8 de la noche en Facebook. Bienvenidos, bienvenidas. Nos sentimos satisfechos, muy privilegiados de parte del Señor poder compartir con ustedes estos minutos que prosiguen. Le invito a que se quede con nosotros. En esta noche vamos a traer un tema hermoso, pero primero vamos a hacer una oración de invocación a nuestro Dios para que Él se glorifique y seamos bendecidos. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias porque tú me permites una vez más estar con mis hermanos, Señor, en este programa para hablar de tu palabra y presentar, Señor, lo hermoso que es servirte a ti, Señor, y lo hermoso que es y edificante estudiar tu palabra. Te ruego, Señor, que esta sea de bendición para los que te conocemos, y si alguna persona no te ha conocido, que sabemos que en un momento dado alguien la va a escuchar, tú la uses, Señor, para tocar su corazón y entienda que tú quieres, Señor, que nosotros, seres humanos, nos acudamos a ti, para que tú nos bendigas con gracia, con misericordia y con el perdón. Te ruego estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Saludamos cariñosamente, con mucho respeto, con mucho cariño a todos los pastores, evangelistas, líderes y hermanos en general de todas las iglesias, siervos y siervas del Señor que se dedican a poner el nombre del Señor en alto, esos que cantan, tocan instrumentos. Gloria al Señor. Toda esa gente que Dios ha perdonado y ha traído a su gremio llamado Iglesia de Cristo el Señor, vayan nuestros saludos para cada uno de ustedes. Sigan adelante y rogamos al Señor que sus ministerios sean bendecidos, ampliados, que tengan éxitos y que el Señor, sobre todo, que el Señor los use para su gloria. Aleluya. En esta noche vamos a hablar bajo el tema: Dios pide a su pueblo que sea diferente. No le pide que seamos mejores que otros. No es que nos creamos. Hay personas que se creen mejores, pero eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Nos pide que seamos diferentes. ¿En qué forma? De eso vamos a hablar en lo subsiguiente. Pero la invito a que vaya conmigo en la palabra de nuestro Dios, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 7, aquí donde Dios da unas especificaciones, y vamos a seguir dando otros textos, ¿verdad?, donde vemos esas especificaciones o mandatos que Dios le da a su pueblo para que sea diferente como Él quiere que seamos. Es cierto que en este mundo nadie va a encontrar la perfección. Dios quiere, la palabra dice que seamos perfectos. Eso es lo que Dios dice. Pero nosotros no podemos alcanzar la perfección. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto. Nosotros en sí somos materia imperfecta. Somos seres imperfectos. Por lo tanto, la perfección no la vamos a encontrar. Pero tenemos la ayuda de nuestro Dios a través de la ministración del Espíritu Santo, que en esta dispensación de la gracia nos compensa eso que nos falta para alcanzar la perfección. La única perfección que vamos a alcanzar la vamos a tener cuando estemos en el reino eterno con nuestro Señor. Mientras estemos viviendo en este mundo, no la vamos a alcanzar. Pero sí, nos esforzamos y cada día luchamos para alcanzar el máximo puntaje, vamos a decir, ¿verdad? Si se puede usar el término, en términos de esfuerzo, y que Dios vea que nos esforzamos y que intentamos cumplir esa palabra de que nos mantengamos viviendo vidas diferentes a como vivíamos antes de conocerlo a Él, diferente a como vive la gente que no le conoce. Gloria al Señor. Leemos en la palabra de Dios en el capítulo 7 de Deuteronomio, en el verso 6. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Cuando dice tú eres pueblo santo, la palabra santo significa apartado, puesto aparte con un propósito definido. No tiene que ver nada con perfección.
La palabra perfecto y santo no son sinónimos. Sí, en ciertas ocasiones se usa la palabra santo para designar perfección, pero no necesariamente ese no es el significado que el diccionario le da a la palabra santo. La palabra santo lo que significa es apartado con un propósito definido, puesto aparte. Dios quiere que nosotros seamos un pueblo puesto aparte, que vivamos para Jehová nuestro Dios. Eso lo dice Deuteronomio 7, verso 6. Y sigue diciendo: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Dios nos ha señalado, nos ha tomado. En Efesios dice el apóstol Pablo que fuimos, cuando somos escogidos por Dios y venimos a sus pies, que pasamos por el proceso de transformación, por el Espíritu Santo, dice que somos marcados con el Espíritu Santo, que es el sello que nos distingue para el día de la redención. Gloria al Señor. Eso es una bendición muy linda, muy grande, muy hermosa, que Dios quiere que usted la tenga. Perdón. Dice: Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Más especial, diferente. Y el verso 7 dice: no porque, no se jacten, no se crean mejores, porque Dios los ha escogido, le ha dado esa designación de diferente. No se crean, no se jacten mucho, no crean que son mejores, porque fíjate lo que dice el Señor mismo, le dice en el verso 7: no por ser ustedes más que todos los no por ser ustedes más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, no porque ustedes sean mejores, pues ustedes eran los más insignificantes de todos los pueblos. Eso Dios se lo está diciendo a Israel, y eso Dios me lo dijo a mí, y se lo sigue diciendo a todos los seres humanos. ¿Usted sabe por qué somos los más insignificantes? Simplemente porque fuimos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que si Dios hubiera ido a escoger gente que no fuera insignificante, que fuera gente importante, hubiera escogido los ángeles, que estaban con él en gloria, no habían caído todavía. Digo, no han caído. Porque los ángeles que cayeron ya cayeron, esos no están en el gremio. Estamos hablando de los ángeles buenos, los que quedan allí con él. Él hubiera escogido de ellos para compartir su gloria, pero ya la tiene allí. Ellos la tienen allí. Es decir, que Dios en su misericordia y el por qué, como dijimos los otros días, ¿qué nos movió a hacer eso? Nosotros no lo sabemos. Cualquier persona puede explicar y puede intentar decir argumentos humanos. Yo no sé de dónde los encuentran, pero la Biblia no dice quién motivó a Dios ni por qué tuvo esa iniciativa de perdonarnos y escogernos de entre los pueblos, aun siendo los más insignificantes de todos los pueblos. Se dignó en mirarnos con misericordia, nos extendió la mano, nos trajo a su lado. Aleluya. Qué hermosa bendición más bonita. Dios siempre ha querido que su pueblo, o sea, los que le sirven, los que se llaman iglesia. ¿Cuál iglesia? Dije los que se llaman iglesia de Cristo. Hay una sola. ¿Cuál? La que el Señor se va a llevar un día para que esté con él en el reino eterno. Dios siempre ha querido que su pueblo, su iglesia, viva diferente a la demás gente. No que sean mejores, sino que vivan diferentes. En términos de fe, conducta y valores morales. ¿Usted sabe qué? Hay personas que viven en una vida supuestamente cristiana y creen que están viviendo bajo estos conceptos con una buena fe, con una buena conducta, con unos buenos valores. Ellos, para ellos afirman y donde quiera dicen que viven eso. Pero ¿sabe qué? La realidad de sus vidas, lo que vemos, es otra cosa. Pues por lo tanto, esa gente no son iglesia de Dios. Se ve a simple vista. No es que seamos jueces, es que se ve, y lo que uno ve no lo tiene que preguntar. En la antigüedad Dios escogió a Israel como su pueblo, acabamos de leerlo, Deuteronomio 7, 6 y 7. Y solo con Israel era su trato en aquel tiempo. Desde que Dios le dio la ley hasta que el nacimiento de Cristo, el trato fue de Dios exclusivamente con Israel. Trataba con los
gentiles, sí, pero los gentiles que adoptaban esa creencia, esa fe, tenían que pasar por un proceso, tenían que convertirse al judaísmo, tenían que recibir un adoctrinamiento por los sacerdotes, que eran los que enseñaban la palabra de Dios, llamados escribas, lo que podríamos llamar hoy en día un abogado, que son los que conocen la ley. Adoctrinaban a esa persona y después de cierto tiempo los bautizaban, una serie de ceremonias que hacían los sacerdotes, y entonces el sumo sacerdote lo declaraba judaizante, lo declaraba miembro de la congregación, y entonces, aunque era gentil, podía adorar, podía ofrecer sacrificios y tenía derecho a reclamar la bendición de nuestro Dios. Antes de eso no podían, porque no era diferente. Los creyentes de ese tiempo tenían que vivir diferente, porque Dios siempre ha querido que su pueblo sea diferente. Para poder ser diferente y vivir en el judaísmo tenía que pasar por el procedimiento del proselitismo. Y después que ya estaban nominados, aceptados en el gremio, se llamaban prosélitos. Un prosélito es un gentil que adopta la fe judía y vivía bajo sus leyes. Es decir, que nosotros en la gracia, después de Cristo, tuvimos el privilegio que nació la iglesia de Cristo y ahí nos colamos nosotros para la gloria de su nombre. Dios en su soberana voluntad quiso, porque por la misma razón, vuelvo y digo, nadie le dijo que lo hiciera. Él quiso hacerlo porque él es soberano y como él es soberano, nadie le tiene que pedir cuentas ni darle órdenes. No le tienen que pedir cuentas de por qué lo hace o darle órdenes para que lo haga. Dios es soberano. Gloria a Dios por eso. Y en su soberanía quiso unir a Israel con ese trato estricto que tenía con la iglesia recién nacida. Allí en el capítulo 2 de los Hechos, libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento vemos cómo nació la iglesia de Cristo el día de Pentecostés. Y dice que nosotros los gentiles vinimos a formar un solo grupo para el Señor. Es decir, Israel era un solo pueblo, ¿verdad? Era el pueblo de Dios, porque Dios tenía solamente trato con él. Pero con nosotros los gentiles, formando así la iglesia de Cristo, toda la clase de personas, sin acepción de personas, en este caso no era como los judíos que tenían que ser estrictamente ellos, sino que en la iglesia caben todas las personas, no importa la clase social, no importa la raza que venga, no importa la cultura, no importa la procedencia étnica que tenga, no importa el nivel social que ocupe, puede ser el mendigo más arrastrado y más harapiento, tiene el mismo derecho que tiene el prominente presidente de cualquier nación. Para Dios tienen todos el mismo valor. Gloria al Señor. Sí, hay personas que hacen diferencias entre unas personas y otras y dicen, fulano no vale, fulano sí vale mucho, y este sí vale, aquel no vale mucho. Eso no se puede hacer. Eso nosotros hacemos, sí, hay clasificaciones, lógico. Para efectos de organización, los gobiernos tienen clasificaciones de familias, de personas, de gremios, sí como no. Eso existe, pero no quiere decir que tengamos menos o más valor. Ese valor que la gente le adjudican a cada persona es un concepto en ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, nacido de un egoísmo, nacido de un odio, nacido de un desamor, de una falta de consideración y de misericordia a la hora de clasificar las personas y decir si son buenos o son malos, si valen o no valen. Nosotros como creyentes, que somos diferentes, ¿verdad? Tenemos que vivir diferente y una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que a todo el mundo tenemos que tratarlo igual, sin acepción de personas. Inclusive, la palabra dice que consideremos a toda persona superior a nosotros mismos. Y yo meditaba este día, mientras preparaba esta charla, esta disertación, yo pensaba esta tarde, esta mañana, temprano, yo decía, Señor, ¿cómo yo le digo al público que un
señor abogado, un honorable juez, vale igual que un harapiento y un mendigo. ¿Cómo yo se lo digo? Y usted sabe, Dios no me dijo cómo se lo dijera, pero yo sé cómo se dice, como se lo dije ahora, que un honorable juez, que un prominente presidente de una nación, que un distinguido honorable abogado, que un honorable alcalde y un arrastrado harapiento y mendigo, para el Señor tiene el mismo valor. En la palabra de Dios lo vemos. Habla de un mendigo que se llamaba Lázaro y fue a morar a las moradas eternas. Y habla de un maestro llamado Gamaliel, que era el maestro más prominente que había en los tiempos de Jesús. Y para el Señor, los dos tienen el mismo valor. El apóstol Pablo, con todo su conocimiento, tenía el mismo valor que aquel mendigo llamado Lázaro. Dios no hace acepción de personas. De eso hablamos los otros días de poco. Es decir, que esa misericordia que Dios trazó para nosotros, podemos leer algo de ello en Romanos 9. Gloria al Señor, que dice en el verso 23. En el verso 23 de Romanos 9. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para su gloria. Esos vasos de misericordia somos nosotros, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré a pueblo mío al que no era pueblo mío. Estamos hablando, hermanos, que antes Dios tenía un trato exclusivo con Israel, pero después de Cristo todos cabemos en el gremio. El apóstol Pablo lo está diciendo aquí en Romanos, y lo dice en varios lugares de sus epístolas, pero no tenemos tiempo para citarlos todos. Y dice, como también Oseas, el profeta Oseas, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. En Isaías dice, fui encontrado de los que no me buscaban. Y dice, y la no amada le dije amada. Es decir, la gente que no era parte de su gremio, ahora son amados porque vinieron a ser parte de la iglesia. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son pueblo mío, ahora allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es decir, que en ocasiones en el Antiguo Testamento Dios hacía una aclaración y una salvedad y denominaba a las naciones paganas o gentiles como que no eran su pueblo. En muchas ocasiones lo hizo. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo dice que a esos que un día le dijo, ustedes no son mi pueblo, ahora le va a decir, ustedes son parte del gremio de la iglesia del Señor. Allá en el Antiguo Testamento Dios exigía a su pueblo que vivieran en un estilo de vida diferente a las otras naciones. Oiga, yo no entiendo cómo las personas, inclusive un montón de religiosos, inclusive personas que tienen unos estudios teológicos profundos, abarcadores, maestrías, doctorados y cuantas cosas, nos critican a nosotros porque somos diferentes. Nos critican, hermanos. Quieren combatir nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida, nuestro estilo de moral. Estoy hablando, como dije hace unos minutos, de los que guardan ese principio, no de los que dicen que lo guardan y no lo hacen. Estos son mediocres y son malas notas que le dan al evangelio. Y por cierto, hay bastante. A veces predicamos y la gente nos reclama, pero fulano es así, 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 y hace esto y hace lo otro, que ellos saben. Oiga, la gente no es cristiana, la gente no cree, pero la gente sabe lo que tienen que hacer los creyentes. La gente no cree la palabra de Dios, pero sabe lo que la palabra nos exige a nosotros. Ellos no la creen, ni la entienden, ni la saben para ellos vivirla y aplicarla para ser bendecidos con ella, sino que la usan como un azote para darnos a nosotros y, como quien dice, exigirnos que vivamos diferentes. Aleluya. Oiga, qué tema más poderoso. Si yo pudiera estar aquí una hora, no se preocupe que no voy a estar una hora. Oiga, esa misericordia que Dios tuvo para con nosotros es motivo de regocijo, de alegría, de agradecimiento.
Créame que no es difícil vivir diferentes. Créame que no es difícil, no es difícil. Pronto vamos a traer un estudio, posiblemente el próximo miércoles, posiblemente. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué se basa esa diferencia? Lo tenemos ya ahí, como se dice, dándole forma. Gloria al Señor. En Deuteronomio capítulo 18, verso 9 hasta el 14, fíjese cómo Dios le pedía a su pueblo que viviera. Y déjeme decirle, a través del Antiguo Testamento hay una infinidad de instrucciones cómo tenían que vivir, no solamente esta, sino que hay más. Dice, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Israel iba camino a heredar una tierra que Dios le iba a dar para que se establecieran allí. Allí vivían unas personas que eran completamente paganos, idólatras, hechiceros, corruptos. Tenían unas religiones, hermanos, que su mayor efecto y prácticas religiosas era la inmoralidad, donde habían orgías, unas orgías que duraban días, semanas, fiestas tremendas. Entre los sacerdotes y las sacerdotisas hacían unas orgías que no se pueden mencionar. Inclusive yo leí, hermanos, según yo estudiaba, cuando yo estaba en mi preparación teológica, que hubo un teólogo que estaba escribiendo acerca de esos ritos que ellos practicaban y dijo, mejor no digo, porque mi moral, mis principios morales no me permiten escribir tales aberraciones. Imagínese usted. Quizás usted no se puede imaginar, porque eso mismo decía el teólogo. Dijo, practicaban cosas que aún con la inmoralidad que existe hoy en día en el siglo XX, porque él escribió en el siglo XX, no se conocen. ¿Para qué las vamos a conocer si no vale la pena? El Señor dice, cuando entres en esa tierra, no practiques las abominaciones de ellos. Si traducimos esto a nuestro tiempo, podríamos decir, cuando te conviertas a Cristo el Señor, no sigas practicando esas costumbres que practican los que no son creyentes. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego. Esa era una de las cosas que practicaban. Sacrificaban sus bebés de 1 a 1 año o a 2 años de edad, lo asaban. Usted sabe lo que es un horno. Ahí lo echaban en un horno. Lo sacrificaban vivo para esos dioses que tenían. Y no se ha encontrado de ti quien practique la adivinación. Lo más que hoy en día es la adivinación. Ni agorero, que es un tipo de adivinador. Ni sortílego, que es otro tipo de adivinación también. Todo esto son ni hechiceros. Todo esto tiene que ver con la magia, la brujería y todo el espiritismo, y tiene que ver con la santería, y tiene que ver con todo lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, se ha inventado para robarle la salvación al ser humano y su relación con Dios. Que no se encuentre encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Deuteronomio 18, verso 13. Dios dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. Pero a ti no se te ha permitido esto, dijo Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace un cristiano consultando el horóscopo? Que el Señor lo reprenda. Digo que reprende el horóscopo, y hasta lo consulta también. ¿Cómo? ¿Qué hace un cristiano consultando los números? Jugando caballos. De eso hablamos el miércoles. Entonces, por cuanto Dios hizo de ambos pueblos, de Israel y de nuestro tiempo, ¿verdad? Por la gente que no son judíos, de ambos pueblos hizo un solo grupo, lo que llaman hoy la iglesia. Entonces, todas estas leyes morales que se prescribieron en el Antiguo Testamento
se pueden aplicar a nosotros. Quizás no todas, porque hay algunas que son estrictamente para su territorio. Escuche lo que dije. Algunas leyes del Antiguo Testamento no se pueden practicar en el mundo entero porque son estrictamente para un lugar definido en la tierra, en el globo terráqueo. Mírenlo aquí. Globo terráqueo. Es una bola, pero lo tengo aquí para jugar. Gloria. Que no podemos jugar porque somos viejos. Seguro que sí que podemos. Entonces, hay leyes que se circunscriben a un territorio, pero hay otras que aplican a toda la gente que vive en el mundo entero. Digo que se pueden aplicar. Entonces, es decir, a todo el que pretende llamarse iglesia, que aspira un día no lejano a estar en los lugares celestiales que nos promete el Señor cuando nos dio vida, dice Efesios, capítulo 2, verso 1 y 2, que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y en el verso 6 de ese mismo capítulo 2 de Efesios dice que cuando creímos y recibimos esa vida y ese perdón que el Señor nos dio, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa eso? Que yo era un arrastrado, yo era un don nadie, y el Señor me trajo a su gremio, me dio a conocer su palabra, me enseñó cosas que yo no sabía para mejorar mi conducta, mi moral, mi forma de vivir, mi estilo de vida. Cambió mi vida, hizo un cambio en mí radicalmente, según dice el programa que tenemos los domingos. Por cierto, el domingo lo espero a las 8 de la noche. En el programa hubo un cambio. Cuando surgió ese cambio en mi vida y en la de todos los demás cristianos, pues entonces es cuando eso que dice Efesios, nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Una vez recibimos esa bendición, en el capítulo 2 y verso 6 de Efesios sigue diciendo que nos hace sentar en lugares celestiales con Cristo. Esa promesa del verso 6 empieza en este mundo, porque empezamos a mejorar nuestra forma de vida. Yo he llegado a lugares donde yo jamás pensaba llegar. ¿Cuándo yo me podía imaginar que yo iba a ser un predicador de la palabra? Aunque yo no soy un predicador como muchas personas quisieran que sea, pero yo no puedo dar más de lo que el Señor me ha permitido. Estoy ahí haciendo lo que me enseña, lo que me permite hacer. Y estoy satisfecho, hermano. Estoy satisfecho. Estoy contento, me siento muy regocijado y me siento realizado. No envidio a nadie, no tengo nada que envidiarle a ninguno. Oro por ellos, oro por usted y bendigo el nombre del Señor porque ha puesto miles de personas a hablar tu palabra. Ayer veía un video de un hermano pastor y decía que la bendición que el Señor nos ha dado de las redes sociales, donde millones de predicadores están predicando la buena nueva de salvación al mundo entero, es una realidad bien grande, hermano. Y todo eso lo hace el Señor con nosotros cuando le conocemos, cuando nos disponemos a vivir para Él, y entonces empezamos a ser diferentes. Para la iglesia leemos en Efesios capítulo 4. El Señor nos pide que seamos diferentes. Y yo no tengo la culpa que el Señor pida eso. Ningún predicador tiene la culpa, ningún pastor tampoco, ningún maestro de teología tiene la culpa que el Señor pida esto y nos exija tales cosas. En el capítulo 4 y verso 17 de Efesios dice: esto pues digo y requiero en el Señor, dice el apóstol Pablo, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, es decir, como los que no se han convertido al Señor. Entiéndame, hermano, si usted no se ha convertido a Cristo, no lo estamos, ¿cómo se dice?, humillando, no lo estamos reclamando para que se sienta mal, no. Le estamos haciendo entender que cuando conocemos al Señor, empezamos a vivir de una manera diferente y es para bien. Y es un gozo, es una alegría, es una satisfacción muy hermosa. Y le ofrecemos esa bendición para que usted también la tenga y pueda ser de bendición a muchas personas.
Y como dije hace unos minutos, no quiere decir que yo sea mejor que usted porque no ha conocido a Cristo. Delante del Señor todos tenemos el mismo valor moral, el mismo valor espiritual. Si no fuera así, sí, porque yo he escuchado personas diciendo, oiga, predicadores que se atreven a decir que Dios ama a la iglesia y que Dios no quiere saber de los pecadores. Mire, eso es una mentira diabólica. Es una mentira diabólica. La Biblia no dice eso. La palabra de Dios me dice a mí en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y verso 16, el texto que conoce todo el mundo, aún los que no son creyentes. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? ¿Acaso son solamente los cristianos? No. Al mundo significa todos los millones que están en el globo. Buenos y malos, ¿sabes? Buenos y malos. Dios amó de tal manera a esa gente. El amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está hablando de toda la gente. Es decir, que para Dios todo el mundo vale mucho. Ahora, que los cristianos, que los creyentes, que los fieles del Señor vivan diferente, eso es otra cosa. Y vuelvo y digo, no es que sean mejores, es que viven diferente. Vivir diferente no significa ser mejor. Diferente es una cosa y mejor es otra. Son dos palabras completamente distintas. Búsquenlo en el diccionario. Sigue diciendo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos, dice que vamos a empezar. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que no conocen al Señor en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Bueno, el que no ha creído tiene que tener un corazón duro, porque el pecado endurece el corazón, daña el corazón. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hablando de pecaminosos, hechos pecaminosos, que eso es típico en toda persona que no ha conocido a Cristo, y nosotros tenemos que callarnos y no decir nada, porque nosotros no somos jueces para juzgar los que hacen esto, los que hacen lo otro, los que hacen lo otro. Eso le toca a Dios. Nosotros vamos con amor, con mucho respeto, no vamos a decirle, mira, tú hiciste esto, no. Nosotros vamos a decirle que Cristo le ama, Cristo puede cambiarlo. Digo, se supone que ese es el estilo. Hay personas que son tan atrevidos que van y lo señalan. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que en verdad habéis oído de Cristo. Si es que le habéis sido enseñados por Él, por Cristo el Señor. Conforme a la verdad que Jesús nos ha dicho, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y de la verdad. Es decir, que el Señor nos está pidiendo que seamos diferentes en esta palabra. Nosotros no podemos decir otra cosa, hermano, porque no podemos engañar a la gente. La Biblia dice que tenemos que ser diferentes y la palabra nos enseña cómo ser diferentes. Estos son los principios que tenemos que seguir. Si no los cumplimos, entonces no podemos pretender llamar diferente estilo de vida cuando estamos viviendo igual que a los que no se han convertido al Señor. Es decir, que tenemos que marcar una diferencia. Eso el Señor espera. Para la iglesia leemos en Efesios una extensa lista de mandatos, esos que acabo de leer. Es como diciéndonos que vivamos en calidad de vida espiritual de perfección ante la vista de Dios. Y que seamos diferentes, no es que seamos mejores, vuelvo y repito, entiéndame bien, la palabra mejor en el diccionario tiene un significado, la palabra diferente tiene otro, y la palabra de Dios nos pide que seamos diferentes. También en Efesios 5, del 15 al 20, es otro pasaje que nos urge a vivir apartados del mal. Porque según Hebreos 12, 14, Dios nos pide que seamos diferentes a los demás pueblos. Y allí en Efesios, te digo en Hebreos
En el capítulo 12 y verso 12 dice el Señor, por lo cual levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Es decir, en otras palabras, levantamos nuestras manos al cielo, señal de rendimiento. Las rodillas caídas, paralizadas, desnutridas, débiles. Estas rodillas utilicémoslas para humillarnos delante de nuestro Dios. Hacer sendas derechas para vuestros pies. En otras palabras, nuestros caminos tienen que ser derechos, enderezar nuestras sendas que llevábamos, que estábamos torcidos, y para el Señor ahora vamos a vivir rectos. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Una de las cosas que tiene que caracterizar al cristiano es la paz, que tiene que mostrar a su prójimo el amor, la comprensión y la misericordia. Algo que muchas veces se hace difícil, hermano, porque hay personas que son difíciles para tratar con ellos. Oiga, pero créame que se puede cuando le rogamos al Señor que nos dé la sabiduría. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde, Dios quiere que seamos diferentes. Gloria al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche. En el programa Hubo un Cambio con su hermano Jaime Roma. Gloria al nombre de Jesús. Saludamos cariñosamente en esta noche a nuestro hermano Juan Zurrillo, allá en Middletown, Connecticut. Dios te bendiga, Juan. Bendiga a toda su familia. Hermano Santos Chávez. Dios le bendiga, hermano Santos. Toda su familia también. Hermana Aida Agudo. Dios bendiga. Hermano Juan Pablo González, evangelista y pastor del Señor allá en Chile. Y hermano pastor Pancho del Valle. Dios te bendiga, Pancho. Estuvimos anoche en el menú. Pancho transmite un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche. Anoche estuvo espectacular. Y la hermana Carmen Scott de Meriden, Connecticut. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, gracias por su sintonía. Y saludamos cariñosamente a esos hermanos que después que termina la programación se siguen conectando o que lo van a ver más tarde. Gloria al Señor. Os rogamos para que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos el domingo. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú has sido bueno. Yo te suplico que tú nos ayudes, que cuando conocemos tu palabra, Señor, se nos hace la vida un poco difícil porque el enemigo nos hace la vida imposible, pero nosotros rogamos que tú te glorifiques en nuestras almas, en nuestras vidas, y que nos ayudes a ser diferentes como tú quieres que seamos, como dice tu palabra, que nos conduzcamos, Señor, y que te honremos, te glorifiquemos, y que tú, Señor, te agrades de nuestra forma de vivir. Te suplico, Señor, que si alguna persona que no te conoce o se ha descarriado escucha esta disertación, Dios mío, tú uses esta, Dios mío, para traer bendición a su vida y que ellos puedan tener un entendimiento abierto y entender que tú los estás llamando y tú les estás dando una nueva oportunidad para acercarse a ti y tener perdón, tener misericordia y llegar un día a la oportunidad de tener la victoria y llegar al reino eterno con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan feliz noche, felices sueños y que sueñen con los angelitos buenos. Gloria a Jesús. Dios les bendiga mucho. Recuerde que Dios es muy bueno.